Muy buenas noches, profesor Denis y queridos compañeros. El día de hoy voy a leer el libro La dramática insurgencia de Bolivia, ya con el capítulo 3. Su nombre es Los ejércitos del destino. Voy a empezar. Desde la creación de Bolivia, la República de 1825, las faltas de un pequeño factor de su objetivo, la mayoría de sus jefes fueron derrotados. La guerra fue peleada por dos clases de fuerzas, como la permanente batalla de Montoneros y una serie de estrategias. Esta segunda lucha fue dirigida desde el Virreinato de Lima y los rebeldes vinieron a liberar a las provincias altas. Los contingentes enviados de Argentina se denominaron ejércitos auxiliares. En 1809, que se inició en el Alto Perú, que se encargaba de la audiencia de Charcas, que pertenecía al Río Grande de la Plata. Buenos Aires rompió los lazos con el Imperio Español. Entregaron la audiencia de Charcas al Virreinato de Lima. Las autoridades de Buenos Aires no reconoció esto, entonces hicieron una nueva orden en Buenos Aires. El Alto Perú estaba en un estado de mutación. Los patriotas pedían y miraban a Buenos Aires y para pedirles ayuda y se consideraban de ahí, ya que apoyaba antes de la guerra por parte de los leales. Aprobaban la excisión respecto de Buenos Aires y si los patriotas ganarían la guerra se integrarían las provincias altas de Buenos Aires. Las unidades y ejércitos marcharon al Alto Perú desde Buenos Aires con el propósito de liberar estas provincias. El escritor Juan Bautista Alberdi y él tuvo la razón en algo. Un ejército argentino bien conducido, con razonable éxito militar y un aparato de propaganda brillante podría vencerlos. El primer auxiliar ejército, Esteban, debajo del comando de un abogado. El primer ejército estaban debajo del comando de un abogado cuyo nombre era Juan José Castelli. Estudió en la famosa Universidad San Francisco Javier en Chuquisaca y entraron al Alto Perú en 1810. Liniers era un gran héroe en las mentes y corazones de la gente del Alto Perú. Las invasiones inglesas en 1806 producieron un temor en la audiencia en Charcas. Todos estuvieron unidos para vencer a los odiados isleños, como arzobispo Benito María Moxo. Querían la derrota de la banda cismáticos y heréticos. Tuvieron las tropas inglesas derrotadas. Querían imponer la doctrina revolucionaria. El 25 de noviembre de 1810, que hubo una derrota y victoria argentina, Argentina entró a Potosí. Hubo la victoria Suipacha, y así olvidando el horror, lo que cometieron los argentinos. Y con un tacto e inteligencia, Chuquisaca, la capital de la audiencia, los guerrilleros habían liberado a Cochabamba. El ejército español se fue a La Paz. Es como si las provincias altas fueran liberadas. Castelli cometió otro error. Arrestó al presidente de la audiencia de Charcas, Vicente Nieto, y la condenó a muerte. Francisco Paula Sanz y el general realista, ninguno era odiado por el pueblo. Paula Sanz había gobernado a Potosí. Voy a continuar, mil disculpas. Francisco Paula Sanz y el general realista, ninguno era odiado por el pueblo. Paula Sanz había gobernado a Potosí por 20 años. Los 10 meses de servicio del presidente Nieto en el Alto Perú no fueron brillantes y su gobierno fue arbitrario. Hubo 3 hombres condenados a muerte. Este sábado,
15 de septiembre de 1810. A 20 minutos para las 10 de la mañana fue que ellos permanecieron leales. Mientras tanto, el resto de lo que antes constituyó el soberbio primer ejército auxiliar continuó su retirada hacia Argentina. Cuando Díaz Vélez abandonó Potosí temprano, también tomó el camino a Tarija y fue obligado a tomar la ciudad por la violencia. Obviamente no podía esperar una recepción amistosa. Ahí el pueblo de Tarija había oído que el comandante había llevado la plata, o en este caso de la casa de moneda, estaba sacando. En Potosí se prepararon para recibir al general Goyeneche, que fue el vencedor realista. Ese día que recibieron al general fue un día de gala, el 20 de septiembre de 1811, cuando finalmente el general español y su ejército entraron a la Villa Imperial y fueron recibidos con flores, unos increíbles perfumes. Goyeneche tuvo que permanecer en el Alto Perú debido a una seria amenaza de las guerrillas en la retaguardia de su ejército. Potosí estaba acostumbrada a las entradas gloriosas. Hay un personaje destacado que su nombre es José María Paz, de un excelente carácter. Era un escritor muy famoso. Hizo un entusiasta receptivo de los potosinos. Era solo una farsa y una fachada. Su ejército de Belgrano se comportó con corrección, era muy disciplinado con Castelli. El comando español, por su parte, fue pasado a un general hábil llamado Joaquín de Pezuela, que decidió rápidamente para detener a Belgrano era iniciar una contraofensiva con un ejército fresco, o sea, con un ejército nuevo, con nuevos soldados y demás. Obligando al Belgrano a salir del campo abierto, pero obviamente que él, voy a continuar, obligando a Belgrano a salir del campo abierto, pero en este caso que lo he leído, dice que él no tenía ni un problema de salir mejor, es como que estaba agradecido y estaba muy orgulloso, se sentía muy feliz de salir de ese lugar, de la ciudad. Y voy a continuar, pero para él no era un problema, ya que tenía que partir hacia el norte. El cronista boliviano Manuel María Urcullo, cofundador de Bolivia, era gran dirigente e historiador, fueron también conscientes de ello. El año 1816 marca el principio de una gran anarquía de las Provincias Unidas. Una anarquía se hizo imposible organizar, además se pensó entonces en vista de las continuas derrotas de los ejércitos auxiliares. No antes de 1820, Salta y Tucumán solicitaron vehemente la organización de un nuevo ejército auxiliar, con la esperanza de evitar nuevas invasiones, que ya no haya invasiones, que ya más o menos evitarlas, que ya no haya mucha gente muerta y demás. Con la esperanza de evitar nuevas invasiones españolas. Desde Charcas, la historia de los ejércitos auxiliares constituye un establón vital en la creación de Bolivia. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos para el siguiente capítulo, que sería el capítulo 4.